Ok, capítulo 2 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Al principio aquí directamente comienza con un cambio completo de tema, de contar la historia de toda la gente de Israel. Comienza, un hombre se casó con una mujer, ¿no? Entonces, hay algunas versiones que meten una palabra de transición. Por ejemplo, la NTV pone en esos días para que se entienda que durante el tiempo en el que el faraón había dicho a su pueblo que maten a los hijos varones de los israelitas, durante ese tiempo esa mujer tuvo su hijo, ¿no? Entonces, es una buena opción poner una palabra de transición como en esos días, en ese tiempo, para que se entienda que no es otra historia, sino que es otro capítulo de la misma historia. Luego dice, un varón de la familia de Leví. Familia aquí es la traducción de la palabra de la casa de Leví. Y hay que pensar, si no han pensado ya en cómo traducir la idea de tribu, de linaje, hay que pensar en eso. Porque de la familia de Leví no quiere decir que era literalmente su hijo de Leví, porque Leví vivió 300 años atrás, ¿no? 400 años atrás, algo así. Entonces, tal vez decir un varón que fue uno de los descendientes de Leví o un varón que pertenecía a la gente descendida de Leví. No sé, cada lengua lo va a expresar de una manera distinta, pero esa idea de tribu y de pertenecer a un tribu es muy común y muy importante en el Antiguo Testamento, y tendrán que pensar en eso. Y lo de tomó por mujer a una hija de Leví, nuevamente, pues no es literalmente su hijo o su hija de Leví, sino que es una hija de ese tribu, o sea, es una mujer que pertenece a ese tribu. Y la que concibió y dio a luz a un hijo, y viendo que era hermoso. En hebreo dice bueno, es la palabra bueno, viendo que era bueno. Y en ese contexto, pues es un bebé. ¿De qué manera puede ser bueno un bebé? Pues es sano, fuerte, algo así. Pero también, pues esa palabra vio que era bueno se refiere, por ejemplo, a una mujer bella. Él la vio que era buena. Hasta en español se habla así. Está buena, está bueno. Bien, y dice, tomó una arquilla de juncos. Y no dice que lo hizo, así que no sabemos si ella lo había hecho, si lo había comprado, de qué manera lo obtuvo, no sabemos. Solo dice que lo agarró, lo tomó. Y una arquilla, esa es una palabra que solamente he encontrado aquí. Otras versiones traducen cesta, canastilla. Es algo que vemos más adelante que tenía una tapa, y algo que fue hecho de juncos, pero algo tipo canasta. Pero esa palabra que se traduce cesta o canasta, canastilla, arquilla, es la misma palabra que se traduce arca en la historia de Noé. Entonces, forma como un vínculo con la historia de Noé y cómo Noé fue salvado del
diluvio y esa inundación, aquí también Moisés es salvo del río por medio de su propia pequeña arca. Entonces, y el punto no es tanto la forma, esa palabra realmente no nos dice nada acerca de la forma, sino que nos habla del propósito de que fue construido para salvar vidas. Voy a compartir con ustedes eso de juncos, se refiere al papiro que crece en el río Nilo. Voy a compartir mi pantalla y van a ver que yo nada más busqué en internet esa palabra papiro. Pueden ver que muchas cosas que parecen papeles porque es de esa planta también hacían como un tipo de papel para hacer sus documentos, pero también hay imágenes de la planta, de cómo se veía. A ver, creo que busqué, papiro Nilo, eso es lo que puse. Voy a entonces poner la palabra Nilo. Ahí se ve más imágenes con el agua, cómo se ve esa planta, cómo crece al lado del río. Ustedes también pueden hacer esa misma búsqueda para ver más sobre cómo se ve la planta. Bueno, aquí una obra de arte de Egipto antiguo. Y aquí está la gente, aquí están las plantas de papiro. Entonces se ve que crecen como a la altura de una persona. Y bueno, tal vez a veces nos ayuda simplemente buscar imágenes para saber un poco más sobre cómo traducir una palabra. Entonces, para hacer esa cesta, esa canastilla, usaron esa planta. Ok, y después dice que la calafateó con asfalto y brea. Y otra vez les voy a compartir aquí un video sobre lo que es asfalto y brea. Es algo que sale de la tierra en esa parte del mundo. Es como viene del petróleo, pero nace de la tierra, se encuentra así natural y es algo muy, muy pegajoso. Al menos cuando se calienta, se puede usar como un pegamento. Entonces, ese video les va a mostrar un poco cómo es. Y a lo mejor tendrán que traducir con algo como pegamento que sale de la tierra o algo como quiero decir, la baba. O sea, hay árboles también, ¿no? Como chapopote. Hay árboles que sacan como algo pegajoso, pero para que se entienda que no es de un árbol, se puede decir que es algo que nace de la tierra. Así que otra vez voy a compartir mi pantalla, pero para compartir, para que vean un poco cómo es eso. Bueno. Siglo XIV a.C., un faraón egipcio ordenó matar a todos los niños hebreos. Jochebed, una joven hebrea, recubrió la cesta de su hijo con asfalto y la colocó en el río Nilo con la esperanza de salvarlo. Ese niño fue Moisés. La palabra asfalto proviene de la palabra griega asfaltos, que significa seguro. De ahí que en la antigüedad el asfalto se utilizara para calafatear barcos, impermeabilizar canales de riego, así como para hacer argamasa o morteros para la construcción. El asfalto es un hidrocarburo proveniente del petróleo. Al ser un producto natural, puede encontrarse en lagos en forma de bitumen. Actualmente, la mayoría del asfalto es procesado. El petróleo es una mezcla compuesta de diferentes hidrocarburos presentes en un barril de crudo, entre los cuales se encuentra el asfalto. Para obtenerlo, se deben separar las distintas fracciones del crudo a través. Bueno, creo que es suficiente porque ya comienza a hablar de cómo se hace el asfalto hoy en día.
y no habla más de lo que sale de la tierra, pero pues ya vieron cómo se ve cuando nace de la tierra, muy, muy pegajosa, muy negra. Ada, tienes un comentario. La brea es como, bueno, yo lo sé porque mi papá lo ocupaba para el motor cuando pelaba el café. Son como pedazos grandes de carbón, pero sí como muy duros, 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 pero con una cierta elasticidad o chiclosa cuando se pone en algo caliente. Entonces eso se pone como en la base donde quieres sellar y luego, porque cuando luego está duro, está frío, se pone duro, duro, duro. Entonces, más o menos así. Pero yo lo asemejo así como trozos de carbón, cuando se queman troncos o leñas gruesas, salen esos pedazos gruesos de carbón negro, negro. Así se ve, pero a diferencia del carbón, cuando se calienta, se, se derrita un poco, ¿no? Se hace como pegajoso y luego lo puedes usar Sí, sí, de como esa manera, como chicloso. impermeabilizante o Ujú. pegamento. Wilf. Sí, nada más rápidamente, nosotros en Chinanteco no teníamos una palabra para decir asfalto, pero de ver cómo bueno, el asfalto, entonces llegamos a una conclusión que podríamos decir algo chicloso, como al chicle, porque tenemos chicle, pues conocemos, tenemos esa palabra para chicle, y es impermeable y se puede usar de varias formas, entonces como un líquido chicloso. Y eso pegó muy rápido y entonces toda la gente ahora conoce el asfalto en Chinanteco como líquido chicloso y ya no hay confusión. Entonces a lo mejor eso puede ayudar a algunos si no tienen una palabra. Muy bien. Sí, y eso dice, hay dos palabras en hebreo, asfalto y brea. Otras versiones traducen con una de esas palabras y otra distinta, pero de todas maneras no se sabe exactamente a qué se refiere cada palabra del hebreo. Lo importante es que es de esa sustancia que nace de la tierra que se puede usar como impermeabilizante. Así que si traducen asfalto y brea con una frase así como líquido chicloso de la tierra, algo así, está bien, no tienen que pensar en dos maneras de expresarlo. Ok, entonces, versículo 5. La hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón, iré a ayudarte en una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a ese niño y críamelo, y te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ok, entonces, a ver, se me olvidó mencionar en el versículo 3, dice, en un carrizal, la orilla del río, pues nuevamente estaba donde estaban creciendo esas plantas de las que vimos en las imágenes, el papiro. Y ahí estaba escondido el Moisés en su cesto, en su canasta. No sé si hay alguna pregunta en cuanto al versículo 5 y 6. En el versículo 7, esa palabra nodriza se refiere a una mujer que da pecho a un bebé que no es su hijo. Entonces, por ejemplo, la NTV expresa esa idea sin usar la palabra nodriza y dice,
quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé. Entonces, es una manera de expresar esa idea. Y en el versículo 9 hubo una pregunta, cuando dice te lo pagaré, pues entonces las mujeres hebreas podían cobrar. Pues no sé, y me imagino que si la hija del faraón le hubiera mandado a hacerlo sin pago, se habría visto obligada a hacerlo, aparte de que es su propio hijo. Pero de todas maneras, ella ofreció pagarle. Me parece que era pues una mujer valiente y que no estaba conforme con lo que ordenó su padre. Ok, y dice versículo 10, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. No está diciendo que cuando Moisés ya era adulto, probablemente tenía como entre 3 y 5 años cuando su mamá lo destetó y después lo llevó a la hija de faraón. Ok, y dice, le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. En Génesis, aquí, y también en el versículo 22 de ese capítulo, hay varios pasajes que relacionan el nombre con un significado. La TLA por eso mete aquí qué quiere decir Moisés, qué quiere decir de las aguas que saqué. Otras versiones ponen una nota al pie que dice de las aguas, o sea, sacado de las aguas, suena como Moisés. Otras versiones no dan una explicación. Así que, pues, muchas veces hay un nombre relacionado con un significado en el Antiguo Testamento y ustedes tienen que pensar cómo quieren manejar eso, si quieren como explicarlo dentro del versículo, diciendo, pues, Moisés, porque el nombre Moisés suena como sacado de las aguas. O si quieren usar un notapié o simplemente dejarlo así, Moisés, y dijo, porque de las aguas lo saqué, y a lo mejor el lector así va a entender que es por eso que escogió el nombre, aunque no entienda bien la conexión. Ada. Sí, estaba pensando en los dos versículos anteriores donde dice que, ¿cómo se llama? Lo llevó la nodriza, lo crió y se me fue la palabra, la que recogió al bebé. La hermana de Moisés. Sí, como que creo que hay que entender un poquito ahí que es un tema bastante cultural, porque en nuestra sociedad si alguien recoge a un bebé es para que lo cuide ella misma, no para que lo cuide otra persona y lo paguen. Sería como un poco mal visto que si recoge a un bebé lo manda con otra persona, entonces la gente diría como, ay, ¿por qué lo recoge si ella misma no lo puede cuidar? Más o menos como para entender un poco la cultura, ¿no? Cómo es que funcionaba la sociedad allá. Pues porque no era su hijo, ella no podía darle pecho, ¿no? Entonces a fuerzas tenía que buscar a otra mujer que le dé pecho al niño. Y lo que tal vez llama la atención, ¿no? Que dejó al bebé con la nodriza, que era mamá del bebé, ¿no? Y después lo recogió después de que fuera destetado. Pero sí, entre los ricos especialmente, creo que era más común. Pero sí, cuando dice lo prohijo, dice en la Reina Valera, pero o sea, lo adoptó como su hijo. Versículo 11 ahora. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie,
mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bien. Crecido ya Moisés, quiere decir Moisés ya era adulto. Según la tradición ya tenía 40 años. Así que la palabra que usan aquí debe ser debe entenderse que ya había crecido ya a ser un adulto, un hombre adulto. Salió a ver a sus hermanos. Eso de salió da a entender que estaba viviendo entre los egipcios, tal vez entre la familia del rey, y dejó el palacio, dejó donde estaba entre los egipcios para ver a los israelitas. Aquí los hermanos no se refiere específicamente a Miriam y Aarón, se refiere porque vemos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Sus hermanos, así como la palabra padre e hijo puede usarse en un sentido más general en hebreo, así también la palabra hermano. Aquí hermano está hablando de los otros israelitas. Entonces se puede traducir, salió a ver a los israelitas, sus parientes, o a los israelitas, que la gente de su raza o de su pueblo, algo así. Versículo 12, en la Reina Valera dice, mató al egipcio. Creo que todas las versiones en español dicen mató al egipcio, porque pues el hecho de que escondió su cuerpo en la arena quiere decir que lo mató, ¿no? Pero la palabra del hebreo es una palabra como para pegar. No sabemos si se lo pegó con sus manos, con una espada, así acuchillándolo, con una piedra, con un palo. De alguna manera algo golpeó, con algo golpeó al egipcio, cometió un acto de violencia, lo mató. Y es lo que significa esa palabra aquí. Bueno, aquí en el versículo 13 y 14 encontramos preguntas retóricas. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Probablemente no está preguntando, oye, sobre qué están peleando, sino que está regañando, está diciendo, no deben de pelear entre ustedes porque ustedes son así parientes, ¿no? Entonces, vemos en la respuesta del que uno que maltrataba al otro, vemos en su respuesta, no dice, bueno, es que él me hizo eso y por eso yo hice así, sino que dice, ¿y tú quién eres? ¿No? Entonces, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Otra vez, es en forma de pregunta, pero quiere decir, tú no eres nadie para actuar como príncipe y como juez para decirnos lo que tenemos que hacer o no hacer, ¿no? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? No sé, a lo mejor habría otra forma de expresar eso que no es pregunta, pero no se me viene a la mente en el momento. Wilf. Bueno, No funcionaba esto. Tengo más preguntas que respuestas. Ajá. Se me hace un poco interesante esto de que ellos hagan esa pregunta retórica a Moisés, siendo él casi como un príncipe, ¿no? En ese sentido, él tenía cierto poder sobre ellos, porque, bueno, también no sabemos, porque
se supone que él había salido de su pueblo, o sea, su madre lo entregó a la princesa egipcia. Ujú. Entonces, no sabemos si él sabía de su herencia o de ser hebreo o no. Entonces, como que Pues, hay más preguntas que respuestas ahí. que dice salió a ver a los hebreos, sus hermanos, da a Ujú. entender que él ya se había dado cuenta de que él era hebreo, él era israelita. Pero buen punto eso de que dice quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros. Esa palabra príncipe en español lo entendemos como hijo de un rey, pero la palabra del hebreo no significa eso. Significa como un gobernante. Así que en la traducción se puede decir quién te ha puesto a ti como autoridad o como gobernante. Aquí no es quién te ha puesto como hijo del rey. Ajá, sí, sí, entiendo eso. Aunque, bueno, es para mí, mi problema es que él aún así era una persona de un rango demasiado alto Ujú, y creció entre los príncipes o con el rey, con la princesa egipcia. Entonces, tenía un rango, casi no puedo entender cómo lo harían ujú. personas si alguien de cierta autoridad, de cierto rango llega y yo le digo, ¿y tú quién eres? Sabiendo que es realmente, vamos a decir, el hijo del presidente de México, que vaya llegando donde yo me esté peleando con alguien y yo le digo, ¿y tú quién eres? O sea, no se presta. Entonces, bueno, no es problema de traducción, simplemente se me Ujú. vienen muchas cosas a la mente que cómo voy a entender Sí. ese texto si quisiera. Pienso que a lo mejor ah, da un indicio de resentimiento que sentían los israelitas a los egipcios por imponerles esas cargas y hacerles trabajar duro. Y el cargo de Moisés no era el de capataz, el de trabajar directamente o mandar a los israelitas a trabajar, pero es aparentemente tal vez es un egipcio o tal vez los israelitas sabían que era un israelita de nacimiento, pero creo Sí, que pensaron se que, ve el resentimiento que ellos sentían. a lo mejor pensaron que era un ñoño paseando. Algo así. Bueno, creo que eso es todo. Es solamente voy a comentar en el versículo 15. En la Reina Valera menciona lo de estando sentado junto al pozo, eso está en el versículo 16. En el hebreo está en el versículo 15, pero se puede ponerlo en el versículo 16 por razones de dividir el párrafo, porque como que comienza una historia nueva con el versículo 16, um, pero las otras versiones creo que pone eso de estar sentado junto al pozo en el versículo 15.